Caso, te dejo ahí, después lo seguimos. Bien, vamos a seguir eso porque estamos hablando un poco del Día de los Muertos, de la muerte política, pero vamos a hablar ahora de los que deciden no morir o vivir, pero desde un punto de vista respaldado científico. Es súper interesante. Àlex Gómez Marín nació en Barcelona, es doctor en física teórica y neurocientífico, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, autor del bestseller La ciencia del último umbral. Y él cree en las constelaciones familiares para superar traumas, que es posible hablar con parientes muertos a través de un medium, que hay indicios de que la reencarnación es una realidad. Y a él, a su vez, tuvo una experiencia personal que lo hizo abandonar solo el lado científico para decir, esto es algo que viví. Ahí lo estamos viendo, con su barba, lo estamos viendo ahí. Está en España. Buen día, Àlex. Andy te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tenerme con vosotros. Bien, ¿dónde leí un artículo tuyo en El País, no? El otro día, me parece, dije, saquémoslo al aire, quiero hablar con él. Sí, ha causado un poco de revuelo el artículo, pero es normal, porque tocar temas que han sido tabú durante muchos años, pues siempre se mueven un poquito los cimientos, pero es buena noticia que por fin, incluso en medios tan generalistas como este periódico en España, pues se puede hablar de muerte, se puede hablar de ciencia, se puede hablar de consciencia sin escandalizarnos. Eso está muy bien. Mirá, acá hace muchísimos años había un periodista, conductor de televisión que se llamó Víctor Sueiro, que escribió sus libros porque lo habían operado y él dice que estaba el túnel, que llegó... Estuvo muerto un tiempo. Que estuvo muerto un par de segundos y que finalmente volvió. Habló durante años, vendió muchísimos libros y también muchos no lo tomaban en serio, quedaba como un chiste, vio la luz, siguió. Después se murió por otros temas, pero... me acuerdo fue la primera vez que hablamos popularmente hace como 25 años de este tema. Y es algo parecido a lo que te sucedió a vos. Lo loco es que no tomamos en cuenta que hay muchísima gente que le pasó eso. Y después, en lo personal, hablé con mucha gente que habló con un medium y te digo, estuve muy cerca de esa experiencia. No la puedo explicar bien. Yo como periodista necesito hechos. Vi hechos, eso es lo más loco. Pero no sé qué hacer con eso más que abrir un poco mi creencia, decir, ¿y esto por qué no? ¿Qué es lo que pude hacer? Porque lo que pasa es que culturalmente estamos tan cerrados a esto pasa y esto no pasa, pero empecé a hacerlo y lo bueno es que no es desde la necesidad de, como a veces vos perdés a alguien y querés estar conectado y te duele tanto, tenés una necesidad de que esto sea una realidad. Yo no tengo esa necesidad, pero vi muchas pruebas. Te abro todo lo que sé, entonces cuando leí lo tuyo... Como científico está bueno que lo compartas también para contarnos qué viste vos. Exacto, y yo no pretendo, y lo he contado muchas veces, no pretendo dar esperanzas a la gente, pero si el efecto secundario de mi trabajo científico y el de muchos otros que me han precedido da esperanzas a la gente, también está bien, porque durante mucho tiempo, y esto hay que recordarlo, a las personas se le han dado falsas desesperanzas en nombre de la ciencia. Se les han dicho, bueno, si ustedes creen en el más allá o en algo que vaya más allá de la materia, pues están locos o son tontos y están solos. Y es falso, es falso. Quienes afirmaban esto no habían estudiado, diría yo, nada de la evidencia científica y además no se han tomado en serio las experiencias tan transformadoras que muchas personas tienen. Nos han dicho, sabemos que no, en nombre de la ciencia, y ahora tienen que empezar a reconocer que igual no sabían. Y aquí hay muchos verbos, ¿eh? Al principio decías, bueno, me han descrito como aquel que cree en, bueno, yo creo, yo pienso, yo experimento, yo siento, y a veces conjugar una ciencia con todos estos verbos, pues es complicado. Una ciencia de la experiencia es el reto que tiene la ciencia actual, y esto incluye experiencias muy normales, pero luego otras que aunque suenen extraordinarias, le pasan a muchísima gente, porque ahora a mí me las cuentan, incluso periodistas, cuando acabamos de hablar, apagan el micrófono y me dicen, a mí me pasó algo muy parecido, pero yo no se lo he contado a nadie, porque, Claro. pues porque van a pensar que soy tonto, y no es así. No tiene que tener un tabú. Y yo digo, mira, va en contra de todo lo que creía, pero hay un punto donde digo, yo soy periodista, necesito pruebas. Vi pruebas, entonces ahora abrí una ventana. Ni siquiera es que te digo que estoy 100%, porque una parte de mí dice, esto no es nada. Entonces, pero hay una parte que dice, mirá, estoy abierto a esto. Y ahí quedé. Pero contame tu experiencia, ¿qué te hizo cambiar a vos?
Bien, bien. Yo tuve un sangrado en el estómago hace 4 años y medio, estuve en el hospital, perdí mucha sangre durante muchos días y en ese apagarme, en ese escaparse la vida, pues yo tuve dos visiones, yo las cuento así, diríamos, la gente dirá que tuve sueños, algunos piensan que son alucinaciones, yo estaba en un pozo y miraba hacia arriba y había una luz amarilla preciosa que venía del otro lado y me esperaban tres figuras, yo veía sus rostros y yo supe en aquel momento que si aceptaba su ayuda para salir de aquel pozo, pues me iba a morir y les pedí, sin palabras, porque allí no se habla, allí la comunicación es directa, les pedí regresar y regresé a mi habitación del hospital y luego me quedaban unos cuantos días de viaje con una cirugía de emergencias y otras que estuve en la UCI, etcétera, y luego me recuperé. Y entonces, cuando estaba un poquito más recuperado, empecé a pensar qué significa esto no solo para mi vida, pero qué significa esto para la ciencia que yo practico, para la física y para la neurociencia. Y esta es la novedad de un científico que le pasa esto como a muchas otras personas y yo me atrevo a contarlo y me atrevo a investigarlo. Y me di cuenta que hay ciencia bien hecha que trata de ver qué hay más allá. Yo tampoco estoy 100% seguro de nada. Yo creo que siempre es mejor dejar un poquito de espacio a la duda para corregir lo que pensamos del mundo, pero me he encontrado una muy buena sorpresa, que es que la ciencia puede meter un poquito la nariz en estos temas y saber cosas que, por otro lado, muchas tradiciones también nos han dicho antes. ¿Y vos sentiste que eso te cambió? Lo que no entiendo es por qué supiste en el momento que podías elegir regresar. No se sabe, no tiene explicación. Yo tampoco lo sé. No, yo no lo sé. Yo lo sentí así, te lo describo. Claro, aquí está Alex hablándote como un ser humano cualquiera. Claro, en que ese te cuenta momento una no se experiencia sabe que ha lo que era, tenido. claro. Pero Yo para en ese momento Alex, claro. como científico, vos sos curioso. Claro, para Alex como científico. Pero vos sos curioso, la sor- Alex. ¿Por qué no aceptaste decir voy a ir a ver cómo es morirse? Eh, Porque quería volver, porque tengo muchas cosas que hacer aquí. Tengo hijas jóvenes, pequeñitas, y igual porque se me permitió volver o porque tuve buena suerte, no lo sé. Igual precisamente volver para poder investigar esto científicamente Claro, y, también. y despejar tabús y saber. Ser científico no es nada extraordinario si uno investiga lo que no sabe. Muchas veces llamamos al científico para que nos diga lo que sabe, pero lo que nos decimos los científicos es que hay tantas cosas que no sabemos y esas son las cosas que tenemos que investigar. Está muy bien, está muy bien. Jairo, estamos hablando con Alex Gómez Marín, que es científico español, doctor en física y neurocientífico. Él, a raíz de su experiencia, empezó a hablar de esto, bueno, hay gente que habla con un medium sobre otra vida. Hay un montón de cosas de las cuales nunca se habla y está muy bueno porque hay mucha evidencia y no sé, es como los extraterrestres, que a veces uno dice, pero hay evidencia, a veces sí, a veces no, es un terreno medio raro, pero ¿por qué no vivirían? Y después está la religión, que es todo fe. No, sí, bueno, hace 2000 años, 5000 años, pasó esto, pasó lo otro, sí, el Mar Rojo existe, sí, está la tumba de Jesús, pero después hay un montón de cosas que imagínate, hace 2000 años, que esa es otra, pero es un tema más polémico, tiene que ver con las creencias, pero digo, convivimos con un montón de cosas, no todo se puede probar. Jairo le quiere hablar a Alex. Sí, Alex, ¿cómo andás? ¿Cómo es que armaste tu campo de investigación o para tratar de tener certezas de que te pasó algo que no es, por ejemplo, no sé, como científico, si le preguntás a los médicos, che, no me estarán dando un componente de X drogas que me produce tal alucinación? ¿Cómo es que vos podés descartar un efecto científico que te pueden decir, sí, mira, pasa esto, te van a aparecer imágenes, para poder transformarlo en, che, acá hay algo que no es eso, es una experiencia con la muerte o con un más allá? ¿Cómo hiciste o cómo descartás eso? Exacto, exacto. Y eso es lo que hace un científico. Primero, ¿qué puedes hacer? Buscar si hay bibliografía científica sobre este tema, buscar si hay personas antes de uno que han seguido las reglas del juego científico y han publicado artículos en revistas especializadas y existen, estos artículos existen, entonces yo primero los encuentro y me los leo y me los investigo y me los estudio. Y luego lo segundo que hice es tratar de hablar y conocer a todos estos psiquiatras, cirujanos, cardiólogos y muchos otros especialistas como Pim van Lommel en Holanda o Bruce Greyson en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que llevan 30, 40, 50 años investigando estos fenómenos. Y lo tercero es tratar de uno mismo, en colaboración con otros hospitales, pues buscar esas evidencias. Entonces, cuando uno va a preguntarle a alguien que ha estudiado el tema,
Y no quiero sonar defensivo, pero aquellos que dicen que no hay nada que ver, no miran, porque ellos ya saben que no hay nada que ver, pero se ha estudiado, por ejemplo, las características que tienen las experiencias cercanas a la muerte, y si las comparas con las características que tiene una alucinación, pues no cuadran en absoluto. Una ECM te transforma, una ECM tiene una estructura, una ECM le pasa a pacientes que no tienen un historial psiquiátrico anterior, una ECM normalmente son súper positivas. ¿Qué es FM? Una ECM es una experiencia cercana a la muerte. Estas experiencias tienen todas estas características que las alucinaciones no tienen. Por lo tanto, decir que es una alucinación yo creo que es una hipótesis muy perezosa, ¿no? Es querérselo sacar de encima y decir, bueno, estos son fuegos artificiales en tu cabeza. Lo que quiero decir es que hay ciencia muy bien hecha al respecto y más que tenemos que hacer, y hay una serie de clichés, a veces no muy fáciles, de decir, no, esto es lo que me dijeron a mí mis colegas neurocientíficos. Alex, es una alucinación. Pero ¿y si no lo es? ¿Verdad? Claro. Entonces hay más hipótesis que se pueden traer encima de la mesa. Atención, Alex, te habla el hombre que no cree nada más, aunque fue un brujo hace 2 semanas. No te creas. No, mi pregunta es esta, Alex, porque hablas mucho de que hay evidencia científica, de que hay un montón de estudios científicos bien hechos, siguiendo las reglas de la ciencia. ¿Puedes nombrar alguno? ¿Puedes contar algo que la ciencia haya avanzado sobre este tema concreto? Hoy, claro, por supuesto. Por ejemplo, hay estudios hospitalarios prospectivos y luego retrospectivos, mejor los prospectivos, porque aunque sea técnicamente así, puedes saber la prevalencia del fenómeno. Y se ha estudiado en cientos de pacientes que si los sumas pueden ser miles, con parada cardiorrespiratoria, que una vez son resucitados, tienen recuerdos y percepciones que coinciden en los estados en los que su corazón y sus pulmones no funcionaban, incluso pasados 2, 3, 15 y a veces hasta 20 minutos. Luego, la hipótesis de que las produce una neurona muriéndose empieza a ser muy, muy fraquita. Luego hay estudios de otro tipo, por ejemplo, de la Universidad de Virginia. Ian Stevenson ha publicado docenas de artículos. Durante 50 años estudió los casos de niños que recuerdan vidas anteriores. Sé que puede sonar raro, pero estudió muchísimos casos de niños y en algunos de ellos recopiló hasta 40 ítems de recuerdos que tenían que se cotejaron en una época, por ejemplo, donde no había internet y era imposible que ese niño tuviera contacto con la familia anterior. Ahí Luego está. hay estudios... Buenísimo. Hay estudios por todos lados. Lo que pasa es que yo tampoco quiero decir que esto sea ahora una prueba irrefutable de que existe el más allá. Pero yo solo quiero abrir el campo Alex, de investigación. ¿Esos estudios son sometidos también a revisión de pares y esas cosas que Por supuesto. ¿Y tus pares, sí, por ejemplo, qué dicen de estas cosas? Si querés, los científicos más tradicionales, los más clásicos, los más tradicionales. Hombre, los más clásicos, pues primero te miran con incredulidad y luego ya... hay de todo, pues algunos te dejan de lado, ya está bien, y otros se oponen frontalmente, porque al final te das cuenta que la ciencia, yo lo cuento así, es un poco fuerte, pero la ciencia ha sido parasitada por una ideología que es el materialismo. Y el materialismo es una opción filosófica respetable, yo creo que equivocada, y yo creo que también dañina, pero hay otras opciones de pensar la naturaleza de la realidad y todas deberían estar encima de la mesa y ser compatibles o al menos ver lo que dicen los datos. Es decir, muchos de los colegas que niegan la existencia de estos fenómenos lo hacen porque dicen que son imposibles. A mí me encanta esta palabra, ¿no? Tú les muestras datos y dicen, bueno, esto es imposible, esto tiene que ser una alucinación y si no tiene que ser un error, pero no es así como la ciencia se hace. Alex, la ciencia se hace... Dime. La ciencia se hace, perdón que te interrumpí. Nada, que es que me emociono. Sí, dale. No, perdona. La ciencia se hace persiguiendo lo que no cuadra. Okay. Persiguiendo lo que no cuadra. Bien, son 2 preguntas las que tengo para vos. Una es, siempre me pregunto, digo, sí, hay extraterrestres, ok. ¿Y por qué no hay un video con la cantidad de cámaras que hoy de celulares? ¿Por qué siempre los videos son una vez y entonces se prueban? O sea, este es un tema más para José. Digo, debería haber mucho más video de ET, que estuvo la hermana de Spielberg el viernes. Lo vemos a ET y hay un video y listo y chao. Nunca aparece, me llama la atención porque, digamos, antes no había cámara, entonces era excepcional, pero ahora hace años que hay cámara por todos lados, entonces me parece raro, salvo que el extraterrestre sepa que están filmando porque son superiores, puede ser. Pero, digamos, ni siquiera digo que no existen, ¿eh? Para mí, digo, ¿por qué no existirían? Pero digo, ¿por qué no vemos pruebas de eso? Y después te quería preguntar otra que es más difícil, son 2 preguntas, acordátela, porfa. Estamos tomando un café y yo te digo, Alex, soy Andy, ¿te acordás? El periodista argentino te hizo una nota
Entonces vamos a Tapeo, al lado del Museo Picasso. Primero comemos unas tapas increíbles, un jamón espectacular. Nos tomamos unas claritas. La mejor comida del mundo está en Barcelona, increíble. Caminamos por ahí, quedamos en Barcelona. Finalmente llegamos a un café y yo te digo, che, pero entonces pará. Salí no del personaje, pero salí del científico. Yo te digo, como amigo mío, Alex, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Reencarnamos a extraterrestres? Contame vos primero qué ¿Pero por qué pensás. metés los extraterrestres? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? Ya. No sé, porque ¿Qué tiene que ver los es algo que no puedo pero está mostrar. bien, claro, es algo que no La no- religión sucedió material. algo de lo que dicen. ¿Cuál? Contame la medible. posta de todo, porque sos Alex, contame todo. Bueno, empezamos por la última. Yo te diría, querido, tiene muy buena pinta. ¿Y por qué digo que tiene buena pinta, que hay algo más allá? Primero, porque yo he tenido experiencia, yo he tenido un pie allí, creo, y muchas otras personas también, y lo que me cuentan coincide con lo que yo he vivido. O sea, que te respondería desde mi vivencia. Y luego Bien. te podría responder desde mi ciencia y la de otros. Y decir, y además hay evidencias que apuntan en esa dirección. Y luego te diría, pero la ciencia ofrece ignorancia de mejor calidad. Luego, no te voy a dar certeza absoluta, si no me convertiría en religión. Y lo que tendrás que hacer es esperarte a que sea tu momento y ya lo veremos. Esa sería mi respuesta. Tiene buena pinta, pero habrá que esperar. Igual si veo 3 chabones con luces brillantes, voy a decir que no, quiero volver. Como vos, por la duda ya lo voy a tener en cuenta. Y a lo primero que me preguntabas, ¿por qué hay que esperar? Porque las cosas de Palacio, como decimos aquí, van despacio. ¿Por qué hubo que esperar muchos 500 siglos a descubrir el reino? Fíjate, tú tanto que me hablas de extraterrestres, pero A ver. el reino de los hongos. Está el reino animal, el reino vegetal y el reino de los hongos. Pues hubo que esperar mucho tiempo para que siquiera supiéramos que están por todas partes y no los vemos y no sabíamos que existían. Hubo que esperar 300 años después de que empezara la ciencia a que viniera un Einstein y dijera que si miramos un eclipse veremos cómo la luz se curva, y ahora ya lo sabemos. Hubo que esperar también mucho tiempo para darnos cuenta que los continentes en la Tierra están casi como, tienen esta deriva y flotan, y si tú coges América del Sur con África encajan. Es decir, hay grandes verdades, entre comillas, Está bien. que tardan mucho tiempo en descubrirse y en aceptarse. Es normal. Está bien, pero Alex, perdón, otra clarita, por favor, y un poquito de jamón, haceme así. Se va poniendo más interesante la charla. Y queso manchego. A medida que... Alex, la pregunta concreta es, cuando nos morimos, ¿qué hay? Cuando nos morimos, ¿qué hay? No lo sé. Pero probablemente no se acabe todo. No sé lo que hay. No lo sé. Me gusta, sí. Alex, ¿cómo te va? Yo soy meteorólogo, estudié un poco de física, la mitad de la carrera, pero todavía no entiendo si esto te pasó a vos y podrías haber sido verdulero, si cambiaba algo, que vos ya has sido físico teórico. ¿Dónde crees que encontrás explicaciones en la ciencia que elegiste para lo que te pasó? Bien, es una preciosa pregunta y te la voy a responder científicamente y sociológicamente. Si yo fuera verdulero y tengo esta experiencia, probablemente vosotros no me estaríais entrevistando hoy. Ahí va. Y entonces, claro, es algo, bueno, complejo, ¿no? Porque parece que mi experiencia vale un poquito más porque tengo un doctorado en física y a veces no me encuentro del todo cómodo con ello, pero lo que sí que puedo decir es, bueno, desde, por ejemplo, las neurociencias, porque también soy neurocientífico, hay una idea potentísima de William James, el psicólogo americano del siglo XIX, principios del XX, que dijo que el cerebro quizás sea un órgano que permite, en vez de producir la consciencia, la mente, los pensamientos, la idea del cerebro permisivo. Pues esta idea en neurociencia nos permite pensar todas estas experiencias que son imposibles desde un paradigma, desde el cerebro permisivo, no hay problema, el cerebro cumple su función, pero lo que está haciendo es filtrar la mente, y por eso cuando uno se muere, probablemente pueda seguir existiendo de alguna otra forma. Y también le podemos preguntar a la física, y la física tiene poco que decir, desafortunadamente, porque la física tiene teorías del todo, pero son para todo menos lo que más nos importa, el amor, el dolor. Sobre todo esto la física tiene muy poquito que decir porque se ha especializado en estudiar la materia, y ahora estamos hablando del otro extremo, estamos hablando de la mente, lo intangible, lo que no se deja medir y matematizar tan fácilmente. Por eso yo digo que hay que construir una ciencia 2.0 para poder estudiar la experiencia humana. Bien. Y una más te hago, Alex. ¿Qué pensaba Alex antes de esto? El Alex científico, ¿qué pensaba antes de tu experiencia? Pues el Alex científico no le importaban mucho estos temas. No estaba ni a favor ni en contra. Era como alguien que no le gusta el fútbol y no estaba ni a favor ni en contra del Barcelona o el Madrid. Una vez me sucede
yo quizá que lo bajo de la cabeza, ¿no? Del pensamiento, la abstracción, a algo que yo siento en mi cuerpo, algo que yo he vivido. Y entonces ahora trato de combinar mi vivencia con el pensamiento y la ciencia para ver si puedo un poco alinear las dos cosas. O sea, la diferencia después de haber vivido esto para mí es que lo he sentido y me ha bajado al corazón, pero quiero seguir utilizando la cabeza para poder investigar esto. Está muy bien. Y respecto a los medium, ¿tú no tuviste experiencia, no te contactaste, fuiste ahí? ¿Qué registraste? No, con los medium no, pero también la literatura científica. Lo que pasa es que fíjate que los medium es un tema, al menos en España, muy, muy tabú. Muy, muy tabú. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? Porque Yo creo que porque hay mucho chanta también, porque hay mucho que bueno, te quiere sí, pero estafar, ¿o no? Sí, yo se lo digo a los periodistas una y otra vez, y también hay mucha estafa en la política, en la gastronomía, en la abogacía, en todas partes. O sea, gente que aprovecha el sistema para sacar beneficio de manera ilícita está en todas partes. Y es una pena que también existan precisamente en estos temas, pero solo que haya un medium de verdad lo cambia todo. Y es un poquito este cisne negro que a veces hay que buscar en la ciencia. No importa si todos los que hemos encontrado, que no creo que sean todos, son falsos, solo que haya uno, y hay casos, insisto, en la literatura científica de grandes mediums que hicieron y dijeron cosas que son muy difíciles de explicar con según qué paradigma. ¿Qué hay que hacer? Pues tener la mente abierta, pero que no se te caiga el cerebro al suelo y investigarlos, en vez de decir, no, de esto no hablamos porque qué barbaridad. Claro. ¿Y vos estás haciendo alguna investigación, algún estudio en este momento que nos puedas contar? Pues sí, no con los mediums, pero por ejemplo estamos estudiando un fenómeno que no es propiamente el de la experiencia cercana a la muerte, pero que se llama lucidez terminal. En España coloquialmente se llama mejoría de la muerte, de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, no se acuerdan de nada, han perdido sus recuerdos. ¿Qué dirías? Los han perdido porque su cerebro está escacharrado, ¿verdad? Pero pocas horas o incluso días antes de morir, de repente recuperan esa lucidez, ¿verdad? Por eso se llama lucidez terminal. Y los familiares no entienden nada, se creen que se han recuperado, pero lo que sucede es que muy rápidamente, en las próximas horas, mueren, ¿no? Entonces se trata de entender qué está pasando en la mente y en el cerebro exacto de estas personas para que cuando tienen el cerebro, digamos, más dañado y más estropeado que nunca, puedan tener estos picos de lucidez. Este es un ejemplo de investigaciones que se pueden hacer cerca de la muerte y del morir. Alex, te agradezco muchísimo, espero conocerte un día personalmente. A mí me interesa mucho el tema. Obviamente, si fueras verdulero, a lo sumo podemos contar lo que le pasó a un verdulero como una anécdota, pero el hecho de que sea científico, uno es científico, le confía en la parte que tiene que demostrar cosas desde la ciencia que no se pueden explicar, y como estos temas son tan así, justamente es verdad que por eso llama la atención. Pero está bueno, es interesante ver cómo vos te cuestionás tu propia ciencia, o cómo a raíz de lo que te pasó tenés que volver a empezar y a ver, este tema no entraba en mi campo, ahora sí, ver lo que le pasa a colegas tuyos con tu propia experiencia y decís, claro, yo era así, pero ahora me pasó esto, y entiendo a los que contaban antes y yo mismo los discriminaba porque digo, nada, esto no pasa, nada, es súper interesante, pero la seguimos otro día, ¿sí? Muchas gracias, claro que sí. Un abrazo grande para vos. Un abrazo para vosotros, chao. Alex Gómez Marín, doctor en física teórica y neurocientífico. Para mí me parece súper interesante, además yo les conté, yo las experiencias que tuve no entran en la parte de creencia que va conmigo, pero sí, pero qué lindo muy sería. Contundente. Qué lindo sería saber qué va a pasar después del otro, cuando cruzar la línea, ¿no? Para mí pierde toda la gracia. No, por ahí te dicen que es algo bueno y vivís sin tanto miedo a morirte. No, hay muchas religiones que creen que pasa algo bueno después de la muerte y la esperan de otra manera. Es que mientras no lo puedas comprar, igual vas a tener el miedo lo vas a tener siempre. No, yo me imagino que es algo como... ¿Estamos yéndonos a la mierda? ¿Delirio? Sí, dale. Yo imagino, por eso, tío, sacá que toda la experiencia cada uno tenga... Sacá la parte de científico. Nadie tiene... te voy a hablar como siempre. No, pero voy a decir una metáfora de cómo yo creo que es. Que nadie puede confirmar nada ni hablar de esto, ¿no? Yo creo que es como un jugador que se retira a jugar de fútbol. Después juega el campeonato de leyendas, que no es lo mismo. Pero bueno, algo es.
¿Entendés? El después de la muerte, decís vos. Claro, decís, jugás un leyenda, está bueno, ¿viste? Como Te un viene, modo recordar lo que relax. fuiste. Pero no es lo mismo que estar El Inter de jugando ahí. Miami. Yo lo veo ahí. No, Inter Miami están jugando. Bueno, Yo me bueno. refiero a, en la final de la Champions. No, eso no. Son leyendas que siguen. Pero en la final de la Champions, el día anterior, siempre juegan las leyendas. Entonces está Zanetti, están todos los que. Uy, resto este era del como mundo. claro, y está ya como más grande jugando partido de leyenda. Igual es muy, Yo me imagino muy que es optimista así. esa visión. Es Para una. mí te vas a dormir Por y lo no menos te- estamos jugando algo. Para mí es que te vas a dormir y nadie te despierta. Nunca más. Sí. Es eso para mí. Yo estoy en el club de los que piensa que nada. Después de la muerte, tierra y recuerdos. No hay nada. Bien, yo pensaba así, pero algo raro hay. Esa es mi opinión. ¿Vos? Yo soy del club de los que cree que la palabra ciencia no quiere decir nada por sí sola y que hay muchísimas cosas que todavía no podemos explicar, así como en su momento, como dijo ahí, le compro el argumento a Alex, en su momento hay un montón de cosas que tampoco se podían explicar. Ayer me acuerdo que pegué una mini flasheada mirando el atardecer desde la ventana de mi casa y decía, claro, si lo pensás, es lógico pensar que es el sol el que gira alrededor nuestro. Obvio. Porque vos todos los días estás parado acá y ve que sale por allá y se pone por allá. Y medio que lo razonable es pensar que el chabón está girando alrededor nuestro. No pensás que hay todo un universo infinito en expansión, que bla, 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 bla. Digo, hasta que la ciencia se desarrolla lo suficiente como para tener herramientas para sostener de manera sólida y firme que en realidad somos nosotros los que giramos alrededor del Sol. Pero- Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que hoy son inexplicables o inexplicadas, ponele, no Ahí va, inexplicables. eso. Pero todavía son inexplicadas y que eventualmente, o no, capaz que nos extinguimos antes, tendremos las herramientas para explicarlas. De hecho, si vos te podés a pensar, en los últimos años vivíamos sin el teléfono inteligente y hoy decís, wow, está esto, que el teléfono sin YouTube, sin nada. Y ponete a pensar un minuto y decís, wow, se está evolucionando y ahora tenemos esto. No explica lo otro, pero digo, podés ir hacia un lugar que no sabemos dónde estamos yendo. No tenemos ni idea. Los drones, las cosas, no, No, sé, y yo qué sé. que pasan, o sea, los humanos tenemos 5 sentidos. Es lógico pensar que hay cosas, no sé, pensá en los perros. Los perros escuchan frecuencias que nosotros no. ¿Correcto? Sí, Es verdad eso. Está demostrado eso. O se orientan con el campo magnético Sí, terrestre. hay animales que ven frecuencias lumínicas que nosotros no vemos, por ejemplo. Eso está demostrado, tipo, existe, ya está, listo. De la misma forma, nosotros tenemos sentidos limitados. Es posible que haya cosas que no percibimos y que están. Digo, Y ¿por también qué no? puede ser que ¿Qué sea sé yo? nuestra omnipotencia. Mirá, no podemos explicar algo y no lo podemos explicar nunca. Mira, Entonces no cosas que no existe. puedes explicar. Sí, Yo tenía un amigo que tenía relaciones abiertas, no le interesaba el novia. Un día apareció, habla de bar mitzvah del hijo, habla de Mirá. Juan ¿Vos Brujo. decís que vio algo más allá? No sé qué vio. Vio el túnel. Pero es inexplicable. Llamá a Santandreu a ver si lo podemos. ¿Vio el túnel? No sé, el túnel de. El túnel de América. Sí, el túnel de. Superí, no sé, no me salía ninguna calle, ¿viste? Quería decir ese del. Monroe. El que se llamaba Gustavo Cerati que lo borraron. Ese quería decir. ¿Cómo lo borraron? Borraron, no se llama más. El que estaba ahí en agronomía, ¿no era? Ese, Constituyente. pero no se Ah, llama más. Ah, No, Amigos, agronomía. 11 de la mañana, vamos a una tanda y volvemos y vamos a hablar de actualidad y deportes y clima. Y de muertos. sí. ¿Clima, no? Sí, del cielo, de lo que se puede ver en noviembre. Decir ¡Noviembre! Te voy a decir algo. Sí. El otro día me dijo, fui a un campo, al Campa Papá. Sí. ¿Cómo te fue? Estaba divino el sábado, pasamos espectacular. ¿Vos con los dos pibes o con uno solo? Con uno solo. El día ¿Con hermoso, buenísimo, con Elena. El día espectacular. Más tranquilo, Y ¿no? yo me acordaba que iba a llover. Claro. Sí, Domingo. obvio. Que José dijo, va a llover a la mañana. El domingo. Una tormenta. No. Y ¿Qué? por primera vez ¿Las carpas? justifiqué el auto que tengo. ¿Las Bien. carpas? Ah, No, lo no, vi era todo adentro. embarrado, ¿puede ser? Ah, menos mal. Sí, claro, la bronco está en la puerta, mira. Sí, lo vi la ¿Viste lo puerta, que no es? lo puedo Ah, creer. ¿Viniste en modo Grobocopatel? Sí, creo, sí. ¿Con el sí, auto sí. todo lleno de tierra? Bien, me gusta. Entendí a la gente